Esto es Imagen Empresarial y evidentemente el país ha estado lidiando, dimensionando con el impacto de Otis, particularmente en Acapulco, que es una ciudad, pues una de las más importantes a escala nacional. Estamos hablando casi de 1 millón de personas que evidentemente tienen un motor fundamental que es el turismo. Para hablar de datos y el análisis que siempre tiene el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac, el Cicotur, me da gusto saludar a su directora, Francisco Madrid. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Gracias por tomar la comunicación. ¿Cuáles son las cifras, digamos, del sector turístico? Ustedes dieron a conocer, por ejemplo, pues cuántos hoteles hay, cuántos cuartos de 4 y 5 estrellas, pero sobre todo la naturaleza de los dueños de dichos hoteles, que muchos de ellos son familiares. Creo que, Francisco, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Ah, bien. Rodrigo. Entonces, bueno, que nos cuentes de estas cifras que han ido divulgando ustedes en Cicotur. Sí, bueno, pues evidentemente estamos muy con esta preocupación colectiva sobre lo que ha pasado en Acapulco y sobre lo que se esperaría en las próximas semanas, atentos a este mensaje que se ha enviado en cuanto al despliegue que estará realizando el gobierno federal. Pero bueno, pues sí, con esta perspectiva de que la recuperación tomará mucho tiempo, Rodrigo. El destino depende fundamentalmente, como lo has mencionado, de la actividad turística, más o menos número redondo, está un poco abajo de 20,000 habitaciones, habitaciones que tienen sí un perfil de 4 y 5 estrellas en su mayoría, pero que, digamos, ya a nivel de número de establecimientos, pues tiene una altísima concentración en pequeños hoteles familiares, los que conocemos de toda la vida en el destino, sobre todo en esta zona denominada como Acapulco tradicional. Eh, el destino tiene, digamos, ha cambiado el perfil al paso del tiempo, dejó de ser ese destino que era la meca del turismo internacional de los 70 tal vez, y a partir de 94 y de la mano de la inauguración completa de la autopista del Sol, empezó un proceso pues más de orientación al mercado nacional, también hay que decirlo, un proceso de degradación de la calidad del destino y un florecimiento de lo que tendría que ver con turismo residencial. El componente de turismo residencial es enorme, incluso no tenemos cifras de las que poder colgarnos para hacer un análisis. Los datos más conservadores hablan de unos 20 o 25,000 departamentos o casas de segunda residencia, hasta algunas que estiman esto en más de 100,000 unidades, ¿no? El destino cambió, sin embargo, bueno, pues se conserva esta condición de que alrededor del 95% de las empresas, incluyendo también las que tienen que ver con alimentos y bebidas, pues son microempresas con menos de 10 empleados y que tendrán pues muy limitadas capacidades para regresar, y sobre todo la duda que hoy tenemos es en qué momento realmente la demanda va a poder impulsar la actividad productiva del destino. En el corto plazo vamos a ver mucho movimiento por el lado de la construcción y seguramente algunas empresas darán servicios a este componente, pero esto no es suficiente para resarcir lo que sufre todo el puerto, Rodrigo. Claro. Y mencionabas hace un momento cómo cambió con la inauguración de la Autopista del Sol, pero también, digamos, y lo digo a manera de percepción, pues cómo hubo un deterioro acelerado en la última década y media en términos de seguridad, ¿no? Uno sabe que, por lo menos como habitante de la Ciudad de México, que vas a Punta Diamante, a lo mejor a la costera, pero es bueno no aventurarse más allá y estar más bien contenido, digamos, en un solo lugar por el entorno de seguridad. En ese frente, ¿qué datos tienen ustedes en términos de esta correlación de disminución de actividad? Sobre todo porque también cuando vemos los números de OMA del Grupo Aeroportuario Centro Norte, que es el que se encarga de Acapulco, pues sí se ve un crecimiento en lo doméstico, pero en lo internacional evidentemente ya es marginal. Sí, por ponerle un número, digamos, de referencia de base, con la información oficial, por cierto, la local tenemos algunas dudas, pero tendríamos 98% del mercado de turismo nacional, ¿no?
En los 70 que menciono había quizás más de 700,000 turistas internacionales. Hoy, pues en todo caso estaremos llegando a los 100,000 turistas, ¿no? No hay prácticamente vuelos internacionales. Cuando revisamos cifras de vuelos, sí pensamos nosotros que estos son más un síntoma que un problema, ¿no? Y si tienes una proporción tan pequeña de turistas internacionales, lo que se está hablando es que perdiste atractivo en el mercado. En turismo hablamos siempre de esta teoría de los ciclos de vida de los destinos, y Acapulco hace mucho tiempo entró pues en una etapa más bien de decadencia, que tenían limitadas capacidades para reinventarse, aunque pues geográficamente el desarrollo se fue moviendo siempre hacia el sur, primero hacia Acapulco, Diamante, luego toda la parte de Punta Diamante, y sí, pues el tema de seguridad es una variable más que hay que poner. Sí pienso que más del lado de esas pequeñas empresas que son objeto de pues el chantaje de parte del crimen organizado, el pago del derecho de piso, que es una práctica aparentemente muy generalizada, y no sin exentar pues de ciertos riesgos para los viajeros en la carretera, ¿no? Esa es la condición. Vale decir que uno de los estados mexicanos que tiene una recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos para no ser visitados por norteamericanos, recomendación explícita: no viaje usted, es precisamente Guerrero. Sí, y esto que mencionas, además, la parte de la inseguridad en la carretera es un factor, ¿no? Vuelvo a hablar a manera de experiencia personal, pero normalmente, pues yo que estoy siguiendo las noticias muy puntual, viene el puente o viene el momento y va a haber un bloqueo en la carretera y uno no quiere atravesar la incertidumbre de saber si va a estar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera, porque los grupos, digamos, y no específicamente en Acapulco, sino en Chilpancingo, etcétera, pues ya saben, digamos, cómo funciona y cómo toman la carretera, las casetas, ahí tiene una fuente de ingresos, etcétera, y esa incertidumbre pues no le ayuda, ¿no? Y obviamente en avión, que es una opción, está muy cerca de la Ciudad de México, pero bueno, pues ya cambia la ecuación en términos del gasto, ¿no? Para muchas familias. Sí, pues es muy vulnerable, digamos, el destino, como evidentemente lo estamos viendo ahora, por muchos factores, por factores naturales, por factores sociales, por factores políticos, por esto que tú dices de la inestabilidad y de la incertidumbre que tiene una persona que se desplaza por tierra, ¿no? Tú hablas precisamente de los puentes, de los fines de semana, la temporada, pero también, digamos, yo creo que pues tomar carretera por la noche, por ejemplo, Uh-huh. pues ya es una cosa que te lo piensas dos veces, otros si vas con la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Esta mañana está con nosotros Francisco Madrid, director del Cicotur Anáhuac, el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Y te dejaba la pregunta, Francisco, ¿cuáles los escenarios que ustedes están planteando? Te decía yo, bueno, pues una parte quizás de este mercado enorme que es la zona urbana de la Ciudad de México y el centro del país, pudiera derivar en Ixtapa, Cihuatanejo. ¿Cómo lo ven? Yo no creo que sea Ixtapa, digamos, la alternativa para una mayoría, para un grupo muy grande de viajeros. Quizás sí para algunos, pero digamos en términos de distancia terrestre, pues sí está un poquito más fuera, digamos, por lo menos de la Ciudad de México, sí quizás para el mercado del Bajío, como normalmente funciona. Vas a tener sobre todo una redistribución de flujos para la temporada invernal, que probablemente busque la playa del otro lado del país, del lado del Golfo de México, y creo que también vamos a tener mucho movimiento en destinos de perfil pues del interior. Sí le va a, digamos, a tener estas personas que tienen ganas de un producto que contenga la parte de agua, de balnearios, pues irán a estos destinos de balnearios. En una, digamos, pausa en los comportamientos tradicionales. Vale la pena recordar que la ocupación en Acapulco, a pesar de ese volumen tan alto de habitaciones, es relativamente baja por la estacionalidad. En México el país funciona por ahí el 60-65% de ocupación hotelera en su conjunto, y en Acapulco estamos pues más en los 40-45%. Entonces, cuando tengamos este momento de fin de año, pues va a ser cuando damos este fenómeno para la próxima Semana Santa y quizás para el siguiente verano, donde probablemente ya empecemos a ver que el mercado empezará, ojalá así sea, a regresar al destino, ¿no? Yo creo que
los Oaxaca, Morelia, destinos de este perfil, pues se van a ver temporalmente beneficiados por esto. Claro. Si consideramos otros fenómenos, digo, no hay uno paralelo porque evidentemente hay otras zonas dinámicas distintas en términos de la estructura, de la tenencia de los hoteles. Ya nos decías tú los datos en términos de muchos hoteles familiares, etcétera. Pero, ¿cuál es el horizonte si tomamos en cuenta otros fenómenos similares en términos de recuperación? Es decir, en donde tanto las aseguradoras y los que no estén asegurados empiezan el proceso de volver a tener el hotel listo. Y obviamente, pues acá estamos hablando también de infraestructura, pero ¿cuál es el horizonte de tiempo que más o menos estimas? Es difícil decirlo porque las condiciones del destino son muy diferentes al de otros, ¿no? El paralelismo que mejor, digamos, me viene a la mente es lo que pasa con Wilma en Cancún en aquel 2005. Pues en 2 meses ya tenían los primeros cuartos en operación, ya había vuelos, la parte de Riviera Maya estaba menos golpeada y fue un proceso paulatino. Aquí lo que tienes, si tú lo has comentado, lo he escuchado así, es que tienes en esas pequeñas empresas, pues no tienes cobertura de seguros, ¿no? O sea, no tenemos, yo creo que ese es uno de los puntos clave del análisis, una historia tan clara como hay en el Caribe mexicano en cuanto a la cultura de protección civil en un sentido amplio que incluya, por supuesto, esta cosa de tener los seguros, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, los grandes hoteles están asegurados, es posible que tengan la cobertura incluso de la operación durante algunos meses, pero tiene muchos escollos, me parece, el proceso. Desde el punto de vista del logístico es muy complicado, ciertamente con una parte del mercado que va a ser muy noble, que es el mercado, digamos, de la Ciudad de México, de perfil muy popular, ¿no? Eso en cuanto haya más o menos condiciones, vas a ver que vamos a tener este tipo de movimientos que le van a ayudar al destino, pero yo no pensaría de ver una recuperación plena, pues esto en 2024 definitivamente, quizás en la segunda parte de 2025 empezamos a ver algo con más claridad. Sin duda. Pues Francisco, te agradezco mucho y por supuesto muy pendientes de los datos, siempre muy útiles, no solo ahora relativo a este terrible impacto que tuvo Otis, sino en general del sector turístico en México, que cuando uno lo observa, pues siempre se ve un camino que pudiese ser de mucho crecimiento si los componentes del rompecabezas están adecuados, porque somos un país evidentemente con una gran vocación turística y bueno, ustedes en Anáhuac y en Cicotur son toda una referencia con respecto a ir teniendo los datos para navegar ello. Gracias, Francisco. Al contrario, muchas gracias por los comentarios y por el espacio, Rodrigo. Buenos días. Ahí escuchamos a Francisco Madrid, director del Cicotur Anáhuac, el Centro de Investigación y Competitividad Turística del Anáhuac.